Confesiones de San Agustín, libro sexto, capítulo 7. Alipio y su afición a los juegos circenses. Lamentábamos estas cosas los que vivíamos juntos amigablemente, pero de modo especial y familiarísimo trataba de ellas con Alipio y Nevidio, de los cuales Alipio era como yo, del municipio de Tagaste, y nacido de una de las primeras familias municipales del mismo, y más joven que yo, pues había sido discípulo mío cuando empecé a enseñar en nuestra ciudad y después en Cartago. Él me quería mucho por parecerle bueno y docto, así como yo a él por la excelente índole de virtud que tanto mostraba en su no mucha edad. Sin embargo, la cima de corrupción de las costumbres de los cartagineses, con los cuales se alimentan aquellos engañosos juegos, le había absorbido, arrastrándole tras la locura de los juegos circenses. Rodaba él miserablemente por dicho abismo cuando enseñaba yo públicamente en esta ciudad retórica, mas no me oía aún como maestro por cierto al pecado que había tenido yo con su padre. Yo sabía que amaba perdidamente el circo, de lo que me afligía no poco por parecerme que iban a perderse, si es que no estaban ya perdidas las grandes esperanzas que tenía puestas en él. Pero no hallaba modo de amonestarle y con algún apremio apartarle de ellos, ni por razón de amistad ni de magisterio, pues creía que pensaría de mí como su padre, aunque en realidad no era así, pues propuesta la voluntad del padre en esta materia, había empezado a saludarme, viniendo a mi aula donde me oía y luego se iba. Ya se me había ido de la memoria el tratar con él de que no malograse ingenio tan excelente con aquella ciega y apasionada afición a juegos tan vanos. Pero tu Señor, tú, que tienes en tu mano el gobernar de todo lo creado, no te habías olvidado de él, a quien tenías destinado para ser de tus hijos, ministro de tus sacramentos, y para que abiertamente se atribuyese a ti su corrección. La hiciste ciertamente por mí, pero sin saberlo yo. Porque estando cierto día sentado en el lugar de costumbre, y delante de mí los discípulos, vino Alipio, saludó, y sentado se puso a atender a lo que se trataba, y por casualidad traía entre manos una lección que para mejor exponerla y hacer más clara y gustosa su explicación, me había parecido oportuno traer la semejanza de los juegos circenses, burlándome hasta con sarcasmo de aquellos a quienes había esclavizado esta locura. Pero tú sabes, Señor, que entonces no pensé en curar a Alipio de tal peste, mas él tomó para sí lo que yo había dicho y creyó que sólo por él lo había dicho, y así lo que hubiera sido por otro motivo de enojo conmigo, él, joven virtuoso, lo tomó para enojarse contra sí mismo y para encenderse más en amor de mí. Ya habías dicho tú en otro tiempo y continuado en tus letras, corrige al sabio y te amará. Mas no era yo quien le había corregido, sino tú, usando de todos, conózcanlo o no, por el orden que tú sabes, y este orden es justo, hiciste de mi corazón y de mi lengua carbones abrasadores, con los cuales cauterizarás aquella mente de tan bellas esperanzas, pero pervertida, y así la sanarás. Calle, Señor, tus alabanzas quien no considere tus misericordias, las cuales te alaban de lo más íntimo de mi ser, porque ello fue que después que oyó mis palabras, salió de aquel hoyo tan profundo en el que gustosamente se sumergía y con inefable deleite se cegaba. Sacudió el ánimo con una fuerte templanza y saltaron de él todas las inmundicias de los juegos circenses y no volvió a poner allí los pies. Después venció la resistencia del padre para tenerme a mí de maestro, el cual cedió y consintió en ello, pero oyéndome por segunda vez, fue envuelto conmigo en la superstición de los maniqueos, amando en ellos aquella ostentación de su continencia que él creía legítima y sincera, mas en realidad era falsa y engañosa, cazando con ella almas preciosas que aún no saben llegar al fondo de la virtud, y por lo mismo fáciles de engañar con la apariencia de la virtud, siquiera fingida y simulada.
Capítulo 8. Alipio en el circo de Roma. No queriendo Alipio dejar la carrera del mundo, tan decantada por sus padres, había ido delante de mí a Roma a estudiar Derecho, donde se dejó arrebatar de nuevo, de modo increíble y con increíble afición, a los espectáculos de gladiadores, porque aunque aborreciese y detestase semejantes juegos, cierto día, como topase por casualidad con unos amigos y con discípulos suyos que venían de comer, no obstante negarse enérgicamente y resistirse a ello, fue arrastrado por ellos con amigable violencia al anfiteatro. Y en unos días en que se celebraban crueles y funestos juegos, él les decía: aunque arrastréis a aquel lugar mi cuerpo y le retengáis allí, ¿podréis acaso obligar a mi alma y a mis ojos a que mire tales espectáculos? Estaré allí como si no estuviera, y así triunfaré de ellos y de vosotros. Pero estos, no haciendo caso de tales palabras, le llevaron consigo, tal vez deseando averiguar si podría o no cumplir su dicho. Cuando llegaron se colocaron en los sitios que pudieron. Todo el anfiteatro hervía ya en cruelísimo deleite, pero Alipio, habiendo cerrado las puertas de sus ojos, prohibió a su alma salir de sí a ver tanta maldad, y pluviera Dios que hubiera cerrado también los oídos, porque en un lance de la lucha fue tan grande y vehemente la gritería de la turba que, vencido de la curiosidad y creyéndose suficientemente fuerte para despreciar y vencer lo que viera, fuese lo que fuese, abrió los ojos y fue herido en el alma, con una herida más grave que la que recibió el gladiador en el cuerpo a quien había deseado ver, y cayó más miserablemente que éste, cuya caída había causado aquella gritería, la cual, entrando por sus oídos, abrió sus ojos para que hubiese por dónde herir y derribar aquella alma más presuntuosa que fuerte, y así presumiese en adelante menos de sí, debiendo solo confiar en ti, porque tan pronto como vio aquella sangre, vivió con ella la crueldad, y no apartó la vista de ella, sino que la fijó con detención, con lo que se enfurecía sin saberlo, y se deleitaba con el crimen de la lucha, y se embriagaba con tan sangriento placer. Ya no era el mismo que había venido, sino uno de tantos de la turba con los que se había mezclado, y verdadero compañero de los que la habían llevado allí. ¿Qué más? Contempló el espectáculo, voceó y se enardeció, y fue atacado de la locura que había de estimularle a volver no solo con los que primeramente le habían llevado, sino aparte, y arrastrando a otros consigo. Pero tú te dignaste, Señor, sacarle de este estado con mano poderosa y misericordiosísima, enseñándole a no presumir de sí y a confiar de ti, aunque esto fue mucho tiempo después. Capítulo 9. Alipio detenido como supuesto ladrón. Sin embargo, ya se iba sentando esto en su memoria para futuro remedio suyo. También creo que lo sucedido siendo estudiante y oyente mío en Cartago, cuando estando hacia mediodía repasando en el foro lo que había de recitar, según costumbre de los escolares, fue preso como ladrón por los guardias del foro. Fue sin duda permitido por ti, Dios nuestro, no por otra razón, sino para que varón que había de ser tan grande algún día, comenzara a aprender cuán difícilmente se debe dejar llevar el hombre que ha de sentenciar contra otro hombre de una temeraria credulidad en el examen de las causas. Paseaba en efecto Alipio ante el local del tribunal, solo con las tablillas y el punzón para escribir, cuando he aquí que un joven del número de los estudiantes, pero verdadero ladrón que llevaba escondida un hacha, entró sin él advertido a las balaustradas de plomo que daban a la calle de los plateros y se puso a cortar plomo. Al ruido de los golpes, se alborotaron los plateros que estaban debajo y enviaron guardias que lo prendiesen, fuera quien fuera. Pero aquel, habiendo oído las voces de aquellos, huyó a todo escape, dejando el instrumento de hierro, temiendo ser cogido con él. Alipio, que no le había visto entrar, debió salir precipitadamente y escapar, mas deseando saber la causa, entró en el lugar y encontrándose con el hacha, se puso admirado a contemplarla. Pero he aquí que estando en esto, llegan los que habían sido enviados y le sorprenden a él solo con el hierro en la mano,
a cuyos golpes alarmados habían acudido. Echan mano de él, llevándole por la fuerza, gloriándose los inquilinos del foro de haber dado con el verdadero ladrón a quien conducen hasta el juzgado. Hasta aquí era menester llegar a la lección, pues al punto saliste, Señor, en socorro de su inocencia, de la que solo tú eras testigo, porque al tiempo que era llevado o a la cárcel o al tormento, le salió al encuentro un arquitecto que tenía el cuidado supremo de los edificios públicos. Se alegró la turba muchísimo de haber topado con él, porque siempre que faltaba alguna cosa del foro, sospechaba de ellos y así supiera al fin quién era el verdadero ladrón. Pero como este señor había visto muchas veces a Lipio en la casa de un senador a quien él solía ir a ver frecuentemente, tan pronto como le vio, cogiéndole de la mano, le apartó de la turba y le preguntó la causa de tamaña desgracia. Cuando se enteró, dio orden el arquitecto a toda aquella turba alborotada allí presente y enfurecida contra Lipio de que fueran con él. Cuando llegaron a la casa de aquel joven adolescente, autor del delito, se hallaba a la puerta un muchacho tan pequeñito que no era fácil sospechar mal alguno para su dueño, y el cual podía decirlo todo, puesto que le había acompañado al foro. Habiéndole reconocido a Lipio, se lo dijo el arquitecto, quien enseñándole el hacha le dijo: ¿Sabes de quién es esta? A lo que contestó el muchacho sin demora: nuestra. Después, interrogado, descubrió lo restante. De este modo, trasladada la causa a aquella casa y confusas las turbas que habían ya empezado a celebrar el tiempo de Lipio, éste salió más experimentado e instruido. Él, que había de ser dispensador de tu palabra y examinador de muchas causas de tu iglesia. Capítulo 10. Entereza de Alipio y llegada de Nevidio. A Alipio lo hallé yo en Roma y se me unió con vínculo tan estrecho de amistad que se fue conmigo a Milán, ya por no separarse de mí, ya por ejercitarse algo en lo que había aprendido de derecho, aunque esto más era por voluntad de sus padres que suya. 3 veces había hecho ya de asesor y su entereza había admirado a todos, admirándose más él de que ellos propusiesen la inocencia al dinero. También fue probada su integridad, no solo con el cebo de la avaricia, sino también con el estímulo del temor. Hacía en Roma de asesor del conde Belisario de las tropas italianas y se hallaba en ese tiempo un senador poderosísimo que tenía obligados a muchos con sus beneficios y a otros muchos sujetos con sus amenazas. Intentó hacer según la costumbre de su poderío no sé qué cosa que estaba prohibida por las leyes, oponiéndosele a Lipio. Prometió recompensa a Lipio y éste se rió de ella, le dirigió amenazas y se burló de ella, admirando todo su alma tan extraordinaria que así despreciaba a un hombre tan poderoso y tan celebrado de la fama por los 1000 modos que tenía de hacer bien o mal, y a quien no había que no quisiese tener por amigo o le temiera de enemigo. Hasta el mismo juez, cuyo asesor era Lipio, si bien no quería que lo hiciera dicho senador, no se atrevía a negárselo abiertamente, sino que echándole al senador la culpa, le decía que no se lo permitía a Lipio, de modo que éste dejaría de asesorarle y dicho juez le concediese la petición. Solo una cosa estuvo a punto de hacerle caer por su amor a las letras, y era mandar copiar para sí a precios pretorianos algunos códices, pero consultada la justicia, se inclinó por lo mejor, prefiriendo la equidad, que se lo prohibía antes que el poder que se lo consentía. Poco es esto, pero el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho, ni en modo alguno puede resultar vano lo salido de la boca de tu verdad. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las verdaderas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo vuestro? Así era entonces este amigo tan íntimamente unido a mí, y que juntamente conmigo vacilaba sobre el modo de vida que habríamos de seguir. También Nevidrio, que había dejado su patria vecina de Cartago, y aún la misma Cartago, donde solía vivir muy frecuentemente, abandonada la magnífica finca rústica de su padre, y abandonada la casa y hasta su madre, que no podía seguirle,
Había venido a Milán, no por otra causa que por vivir conmigo en el deseado estudio de la verdad y de la sabiduría, por la que igualmente que nosotros suspiraba e igualmente fluctuaba, mostrándose investigador ardiente de la vida feliz y escuchador acérrimo de cuestiones dificilísimas. Eran 3 bocas hambrientas que mutuamente se comunicaban el hambre y esperaban de ti que les dieses comida en el tiempo oportuno. Y en toda amargura que por tu misericordia se seguía a todas nuestras acciones mundanas, queriendo nosotros averiguar la causa por que padecíamos tales cosas, nos salían al paso las tinieblas, apartándonos gimiendo y clamando: ¿hasta cuándo estas cosas? Y esto lo decíamos muy a menudo, pero diciéndolo no dejábamos aquellas tinieblas maniqueas, porque no veíamos nada cierto a lo que hacíamos al abandonar aquellas. Capítulo 11. Deseos de una vida mejor. Pero sobre todo me maravillaba de mí mismo, recordando con todo cuidado cuán largo espacio de tiempo había pasado desde mis 19 años en que empecé a arder en deseos de la sabiduría, proponiendo, hallada esta, abandonar todas las vanas esperanzas y engañosas locuras de las pasiones. Ya tenía 30 años, y todavía me hallaba en el mismo lodazal, ávido de gozar de los bienes presentes que huían y me disipaban, en tanto que decía: mañana lo averiguaré, la verdad aparecerá clara y la abrazaré. Fausto está para venir y lo explicará todo. Oh grandes varones de la academia, es cierto que no podemos comprender ninguna cosa con certeza para la dirección de la vida, pero busquemos con más diligencia y no desesperemos. He aquí que ya no me parecen absurdas en las escrituras las cosas que antes me lo parecían, pudiendo entenderse de otro modo y razonablemente. Fijaré pues los pies en aquella grada en que me colocaron mis padres, hasta tanto que aparezca clara la verdad. Pero ¿dónde y cuándo buscarla? Ambrosio no tiene tiempo libre y yo tampoco lo tengo para leer, y aunque lo tuviera, ¿dónde hallar los códices? ¿Y dónde o cuándo podré comprarlos? ¿Quién podrá prestármelos? Con todo, es preciso destinar tiempo a esto y dedicar algunas horas a la salud del alma. Aparece una gran esperanza. La fe católica no enseña lo que pensamos y necio le achacabamos. Los doctores tienen por crimen atribuir a Dios figura humana y dudamos llamar para que se nos esclarezcan las demás cosas. Las horas de la mañana las empleamos con los discípulos. ¿Pero qué hacemos con las otras? ¿Por qué no emplearlas en esto? Pero ¿cuándo saludar a los amigos poderosos de cuyo favor tienen necesidad? ¿Cuándo preparar las lecciones que compran los estudiantes? ¿Cuándo reparar las fuerzas del espíritu con el abandono de los cuidados? Que se pierda todo y dejemos todas estas cosas vanas y vacías y démonos por entero a la sola investigación de la verdad. La vida es miserable y la muerte incierta. Si ésta nos sorprende de repente, ¿en qué estado saldríamos de aquí? ¿Y dónde aprenderíamos lo que aquí descuidamos aprender? ¿Acaso más bien no habríamos de ser castigados por esta nuestra negligencia? ¿Pero qué si la muerte misma cortase y terminase con todo cuidado y sentimiento? También esto convendría averiguarlo. Más lejos que esto sea así, no inútilmente, no en vano se difunde por todo el orbe el gran prestigio de la autoridad de la fe cristiana. Nunca hubiera hecho Dios tantas y tales cosas por nosotros si con la muerte del cuerpo se terminara también la vida del alma. ¿Por qué, pues, nos detenemos en dar de mano a las esperanzas del siglo y consagrarnos por entero a buscar a Dios y la vida feliz? Pero vayamos despacio, que también estas cosas mundanas tienen su dulzura y no pequeña, y no se ha de cortar con ellas a las primeras, pues sería cosa fea tener que volver de nuevo a ellas. He aquí que falta poco para que puedas obtener algún honorcillo. ¿Y qué más se puede desear? Tengo abundancia de amigos poderosos, por medio de los cuales, en caso de apuro, puedo conseguir al menos una presidencia. Podré entonces casarme con una mujer que tenga algunos dineros, para que no sea tan gravoso el gasto para mí, con lo que pondría fin a mis deseos.
Muchos grandes hombres y muy dignos de ser invitados al estudio, no obstante, está casado. Mientras yo decía esto, y alternaban estos vientos, y zarandeaban de aquí para allá en mi corazón, se pasaba el tiempo, y tardaba en convertirme al Señor, y difería de día en día vivir en ti, aunque no difería morir todos los días en mí. Amando la vida feliz, la tenía donde se hallaba y la buscaba huyendo de ella. Pensaba que había de ser muy desgraciado si me veía privado de las caricias de la mujer, y no pensaba en la medicina de tu misericordia que sana esta enfermedad, porque no había experimentado aún, y creía que la continencia se conseguía con las propias fuerzas, las cuales echaba de menos en mí, siendo tan necio que no sabía lo que está escrito de que nadie es continente si tú se lo dieres, lo cual ciertamente tú me lo darías si llamase a tus oídos con gemidos interiores y con toda confianza arrojase en ti mi cuidado. Capítulo 12. Disputa con Alipio sobre el matrimonio. Alipio me prohibía tomar mujer, diciéndome repetidas veces que si venía en ello, de ningún modo podíamos dedicarnos juntos quieta y desahogadamente al amor de la sabiduría, como hacía mucho tiempo lo deseábamos, porque él era en esta materia sumamente casto, de modo tal que causaba admiración, porque aunque al principio de su juventud había experimentado el deleite carnal, pero no se había pegado a él, antes se dolió mucho de ello y lo despreció, viviendo en adelante en extremada continencia. Pero yo le contradecía con los ejemplos de aquellos que, aunque casados, se habían dado al estudio de la sabiduría y merecido a Dios, y habían tenido y amado fielmente a sus amigos. Lejos estaba yo, en verdad, de la grandeza de alma de estos, y prisionero de la enfermedad de la carne, arrastraba con letal dulzura mi cadena, temiendo ser desatado de ella y repeliendo las palabras del que me aconsejaba bien, como se repele en una herida contusa la mano que quiere quitar las vendas. Por añadidura, la serpiente infernal hablaba por mi boca a Alipio, y le tejía y tendía por mi lengua dulces lazos en su camino, en los que sus pies honestos y libres se enredasen. Porque como se admirase de que yo, a quien no tenía un poco, estuviese tan apegado con el disco de aquel deleite, hasta afirmar cuántas veces tratábamos entre nosotros de esto, que yo no podía en modo alguno llevar vida seria, diciéndole para defenderme, al verle a él admirado, que había mucha diferencia entre lo que él había experimentado, tan arrebatadamente y furtivamente que ya apenas se acordaba de ello, que por lo mismo podía despreciarlo sin molestia alguna, y los deleites de mi costumbre, a los que si juntase el honesto nombre de matrimonio, no debería admirarse, porque yo no quería despreciar aquella vida. Comenzó así también él a desear el matrimonio, no vencido ciertamente por el apetito de tal deleite, sino por la curiosidad, porque decía que deseaba saber qué era aquello, sino que mi vida, que a él le agradaba tanto, no me parecía vida sino tormento, que pasmaba en efecto su alma, libre de tal vínculo de mi servidumbre, y pasmándose iba entrando en deseos de querer experimentarla, para caer tal vez en aquella servidumbre que le extrañaba, porque quería pactar con la muerte, y el que ama el peligro caerá en él. Ciertamente que ni a él ni a mí nos movía sino muy débilmente aquello que hay de decoroso y honesto en el matrimonio, como es la dirección de la familia y la procreación de los hijos, sino que a mí, cautivo, me atormentaba en gran parte y conveniencia la costumbre de saciar aquella insaciable concupiscencia, y a él le atraía la esclavitud, la admiración. Así éramos, Señor, hasta que tú, oh Altísimo, no desamparando nuestro lodo, te dignaste socorrer compadecido a esos miserables por mundos maravillosos y ocultos. Capítulo 13. Mónica proyecta el matrimonio de su hijo. Se le instaba solicitamente a que tomase esposa. Ya había hecho la petición, ya se me había concedido la demanda. Sobre todo, siendo mi madre la que principalmente se movía en esto,
esperando que una vez casado sería regenerado por las aguas saludables del bautismo, alegrándose de verme cada día más apto para éste y que se cumplían con mi fe sus votos y sus promesas. Sin embargo, como ella, así por ruego mío como por deseo suyo, te rogase con fuerte clamor de su corazón todos los días de que le dieses a conocer por alguna visión algo sobre mi futuro matrimonio, nunca se lo concediste. Veía así algunas cosas vanas y fantásticas que formaba su espíritu, preocupado grandemente con este asunto, y me lo contaba a mí, no con la seguridad con que solía cuando tú realmente revelabas algo, sino despreciándolas, porque decía que no sé por qué sabor, que no podía explicar con palabras, discernía la diferencia que hay entre una revelación tuya y un ensueño del corazón. Con todo, se insistía en mi matrimonio, habiéndose pedido ya la mano de una niña, que aún le faltaban casi 2 años para ser nudil. Como era del gusto, había que esperar. Capítulo 14. Las mujeres desvanecen el proyecto de vida en común. También muchos amigos, hablando y detestando las turbulentas molestias de la vida humana, habíamos pensado, y casi ya resuelto, apartarnos de las gentes y vivir en un ocio tranquilo. Este ocio lo habíamos trazado de tal suerte que todo lo que tuviésemos o pudiésemos tener lo pondríamos en común y formaríamos con ello una hacienda familiar, de tal modo que en virtud de la amistad no hubiera cosa de este ni de aquel, sino que de lo de todos se haría una cosa, y el conjunto sería de cada uno y todas las cosas de todos. Seríamos como unos 10 hombres los que habíamos de formar tal sociedad, algunos de ellos muy ricos, como Romaniano, nuestro comunícipe, a quien algunos graves de sus negocios le habían traído al condado, muy amigo mío desde niño, y uno de los que más estaban en este asunto, teniendo a su parecer mucha autoridad, por ser su capital mucho mayor que el de los demás, y habíamos convenido en que todos los años se nombrarían 2, que como magistrados nos procurasen todo lo necesario, estando los demás descargados. Pero cuando se empezó a discutir si vendrían en ello o no las mujeres, que algunos tenían ya y otros las queríamos tener, todo aquel proyecto también formado se desvaneció entre las manos, se hizo pedazos y fue desechado. De aquí, vuelta otra vez a nuestros suspiros y gemidos, y a caminar por las anchas y trilladas sendas del siglo, porque había en nuestro corazón muchos pensamientos, pero tu consejo permanece eternamente, y por este consejo te reías tú de los nuestros, y preparabas el cumplimiento de los tuyos, a fin de darnos el alimento que necesitábamos en el tiempo oportuno, y abriendo la mano, llevarnos de bendición. Capítulo 15. Separación dolorosa. Entre tanto, se multiplicaban mis pecados y arrancada de mi lado, como un impedimento para el matrimonio, aquella con quien yo solía compartir mi lecho, mi corazón, tajado por aquella parte que me estaba pegado, me había quedado llagado y manaba sangre. Ella, en cambio, vuelta al África, te hizo voto, Señor, de no conocer otro varón, dejando en mi compañía al hijo natural que yo había tenido con ella. Pero yo, desgraciado, incapaz de imitar a esta mujer, y no pudiendo sufrir la dilación de 2 años que habían de pasar hasta recibir por esposa la que había pedido, porque no era yo amante del matrimonio, sino esclavo de la sensualidad, me procuré otra mujer, no ciertamente calidad de esposa, sino para sustentar y conducir íntegra o aumentada la enfermedad de mi alma al servicio de mi inveterada costumbre al estado del matrimonio. Pero no por eso sanaba aquella herida mía, que se había hecho al arrancarme de la primera mujer, sino que después de un ardor y dolor agudísimos, comenzaba a corromperte, doliendo tanto más desesperadamente, cuanto más se iba enfriando. Capítulo 16. Miedo a la muerte y juicio de Dios. A ti sea la alabanza, a ti la gloria, oh fuente de las misericordias. Yo me hacía cada vez más miserable,
y tú te acercabas más a mí. Y estaba presente tu diestra para arrancarme del cielo de mis vicios y lavarme, y yo no lo sabía. Pero nada había que me apartase del profundo abismo de los deleites carnales, como el miedo de la muerte y tu juicio futuro, que jamás se apartó de mi pecho a través de las varias opiniones que seguí. Y discutía con mis amigos Alipio y Melibrio sobre el sumo bien y el sumo mal, y fácilmente hubiera dado en mi corazón la palma a Epicuro de no estar convencido de que después de la muerte del cuerpo resta la vida del alma y la sanción de las acciones, cosa que no quiso creer Epicuro. Y le preguntaba yo, si fuésemos inmortales y viviésemos en perpetuo deleite del cuerpo, sin temor alguno de perderlo, ¿y no seríamos felices? ¿Qué más podríamos desear? Y no sabía yo que eso era una gran miseria, puesto que tan hundido y ciego como estaba, no podía pensar en la luz de la virtud y de la hermosura, que por sí misma debe ser abrazada, y que no se ve con los ojos de la carne, sino con los del alma. Ni consideraba yo miserable de qué fuente me venía el que siendo estas cosas feas, sintiese yo gran dulzura en tratarlas con los amigos, y que según el modo de pensar de entonces, no podía ser bienaventurado sin ellas, por más grande que fuese la abundancia de deleites carnales, porque amaba yo a mis amigos desinteresadamente, y me sentía a la vez amado desinteresadamente de ellos. Oh caminos tortuosos, mal haya al alma audaz que esperó, apartándose de ti, hallar algo mejor. Vueltas y más vueltas, de espaldas, de lado y boca abajo. Todo lo halladero, porque solo tú eres su descanso. Mas luego te haces presente y nos libras de nuestros miserables errores, y nos pones en tu camino, y nos consuelas y dices, corred, yo os llevaré y os conduciré, y todavía allí yo os llevaré, salvaré tu gata. Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Si te ha gustado este video, da like, comenta, comparte, suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.